días. Espero que estén muy bien en sus casitas. El tema que hoy llevaremos va a ser dando continuidad a lo que son las leyes gaseosas. Como ustedes vieron, las anteriores clases llevamos lo que es la ley de Boyle. Posteriormente vimos lo que es la ley de Gay-Lussac y hoy llevaremos la ley de Charles, ¿sí? Pero antes de llegar a lo que es la explicación del tema, yo los invito a saber un poco más de historia acerca de este científico para que ustedes vayan descubriendo cuán importante es el estudio de estas leyes. Entonces, comenzaremos con un viaje que nos llevará a lo que es un poquito de la historia de esta ley. Muchas veces que para la química, la física y la matemática necesitamos mucha imaginación. Es por eso que hoy quiero proponerte que nos vayamos de viaje, ¿sí? Como tú sabes, partimos de un solo lugar, que es nuestra amada Bolivia, un país que nos ha acogido, un país que es nuestro. Y, como me ven, yo ya me encuentro en el avión, ¿sí? Ya estoy en el avión. Mi avión me llevará a un viaje, me transportará a un viaje rumbo a... ¿Quieren saberlo? Pues será a una gran ciudad llamada París. ¿Sí? Pero ¿cuál es el objetivo de venir a esta ciudad? Nosotros lo hacemos solo en busca de algo. Estoy buscando a alguien. Y ese alguien es un gran científico, a quien se lo llama Charles. Miren, si ustedes pueden ver, allá está. Utilicen, chicos, su imaginación y vayamos donde él a ver qué nos puede contar sobre lo que nos interesa el día de hoy. En un pequeño video pudimos ver que Charles fue el inventor de un globo aerostático. Entonces, he aquí la importancia del estudio. Al igual que los demás tres científicos, ellos manejan tres parámetros importantes en los gases, que son la presión, por un lado, luego tenemos el volumen, por el otro, para finalmente terminar con lo que es la temperatura. Estas tres unidades que tenemos nos ayudan bastante al estudio de los gases, pero hoy nos dedicaremos al estudio de la ley de Charles.
la ley de Charles, tendrá la presión constante, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a variar? Los que varían cuando la presión es constante y no cambia, será el volumen y la temperatura. Te invito a que lo veas juntamente conmigo para que podamos descubrir cómo se lleva a cabo esta ley y también podamos resolver los ejercicios para la resolución de problemas. Vimos una entrevista y que nos contó algo de su vida este científico. Tendremos que ver los aportes que dio a nuestra materia, a nuestra área que es la química. Gracias a él se creó lo que es la ley de Charles. Y como él mismo nos explicó, pudimos ver que esta ley sigue relacionando los tres parámetros que son la presión, el volumen y la temperatura. Pero tiene algo en especial su ley, que es como nos va a mostrar el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico podemos ver que la presión se quedará constante. Eso quiere decir que la presión no va a cambiar, pero quienes van a cambiar va a ser el volumen y la temperatura. Eso querrá decir, como ustedes pueden verlo en el siguiente gráfico de la derecha, que mientras yo voy aumentando la temperatura, ahí está en forma de mecheros, el volumen de mi gas también irá creciendo. Pero la presión que tendremos es constante. Es por eso que acá nuestra presión no varía. No hay más presión, solo es de dos pesitas que están ahí. Esto no se va a ir moviendo. Lo único que relaciono es la temperatura, que la tengo acá, con el volumen. Y mientras mayor temperatura haya, habrá mayor volumen. Eso nos explica la ley de Charles. Veámoslo con ejercicios. ¿Cómo vamos a explicar esto? Dice que la ley de Charles se va a dar siempre a presión constante. Me acuerdo que en la interacción que hicimos les preguntaba ¿qué es constante? Ese concepto en química significa que no va a cambiar. Ese valor, si yo estoy empezando con una presión de una atmósfera, al terminar todo el proceso, sigo que tener que tener una atmósfera de presión. No hay cambio. Y por eso se lo denomina un proceso isocórico. ¿Sí? Entonces, isocórico significa presión constante. Vamos a ver. Vean el siguiente gráfico. Ustedes tienen ahí un cierto volumen de un gas y también está a una cierta temperatura. ¿Sí? La temperatura en los gráficos siempre los vamos a ir a representar con una llama de un mechero, ¿sí? Ya que si yo prendo o abro más la cocinilla, voy a ver que el fuego se hace más intenso, entonces la temperatura es más fuerte. Pero si lo coloco en mínimo, también la temperatura va bajando, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que ver de este siguiente gráfico? Que a menor temperatura, también el volumen será menor. Pero, ¿qué pasa si yo aumento mi temperatura? Miren, acá tengo 5 llamas y aquí tengo 2. Lo que pasa va a ser que el volumen también va a aumentar. No es el mismo volumen que el primer frasco. Entonces, aquí determinaremos que al aumentar la temperatura, también se aumenta el volumen. Y esto se ha visto en nuestro medio. Muchas veces hemos sido testigos o hemos escuchado en las noticias que ha explotado las garrafas. ¿Y por qué se daba esto? Porque muchas familias le colocaban pues una velita ahí abajo. Cuando ya no había gas, le colocaban una velita ahí abajo. ¿Y qué pasaba con el gas? El que como que se estaba acabando, empezaba nuevamente la llama a surgir.
a ser más fuerte. ¿Qué es lo que hemos hecho? Las partículas de gas que estaban ahí, al calentarlas, hemos hecho que éstas interactúen en todo el recipiente de la garrafa y puedan darnos más fuego, en todo caso, ¿verdad? Y eso gracias a qué? A la velita que le pusimos ahí abajo. Hemos aumentado la temperatura de ese gas. Y por ende, al aumentar, hemos aumentado el poco volumen que existía. Esa es la ley de Charles. Para realizar la ley de Charles, que nos dice que esa presión constante, este es el enunciado, el volumen de un gas dice que varía en proporción directa a la temperatura. Necesito saber cuál va a ser la fórmula. Ya les dije, este tema se trata de fórmulas. Entonces vamos a determinar la fórmula como le hicimos las anteriores clases. Matemáticamente hablando, cuando ustedes vean la palabra proporción directa, que la tienen acá, ¿qué quiere decir? Que estos van relacionados. Entonces yo tendré que el volumen es directamente proporcional, esto significa directamente proporcional a la temperatura. ¿Cómo lo explico eso? Ahí tienen un gráfico, que si la temperatura aumenta, el volumen también debe aumentar. No puede ir uno separado del otro. Siempre tienen que ir los dos juntos. Si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Si el volumen baja, la temperatura también baja. Eso nos quiere decir el enunciado de Charles. Vamos a ir despejando este enunciado de la manera en que quede un número 1 al lado derecho. Entonces la fórmula quedará de esta forma. La T que estaba multiplicando va a pasar al otro lado en forma de división. Y tendré B dividido entre T es directamente proporcional a 1. ¿Sí? Vamos a introducir una constante de proporcionalidad. Es decir, en vez de colocar el 1, vamos a poner una K que simboliza la constante. Solo con el motivo de que el alfa se convierta en un signo igual y hacerlo una fórmula matemática. Entonces, B dividido entre T será igual a una constante. Tomando en cuenta que un gas, siempre que yo voy a ver un estado químico, y lo habíamos visto en las anteriores clases, debe haber un estado inicial y un estado final. Lo mismo que hemos dicho en los seres humanos. Nuestro estado inicial es cuando uno nace. El estado final es cuando uno llega a morir. Entonces en un gas tengo que tener estos dos estados, para lo cual yo diré que vamos a tener un volumen inicial con una temperatura inicial y un volumen final con una temperatura final. Esta llegará a ser la fórmula de Charles. ¿Qué significa estas abreviaciones? B1, volumen inicial, T1, temperatura inicial, B2, volumen final y T2, temperatura final. Entonces están las condiciones iniciales y finales de un gas. Vayámonos a la fórmula de la ley de Charles. Ya les hemos dicho, esta es la fórmula. Pero si quiero tenerla en forma lineal, o sea, sin fracciones, puedo hacer que T2 se vaya, como está dividiendo, se vaya a multiplicar a B1 y T1, que está dividiendo, vaya a multiplicar a B2. Y la tendré de esta forma en estilo lineal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Que el volumen siempre se debe medir en litros, en mililitros, centímetros cúbicos, metros cúbicos.
existe infinidad de unidades para medir el volumen. Todo depende de cómo me lo plantee el ejercicio. Pero la temperatura solo se puede medir en grados Kelvin. Lo habíamos determinado esto la anterior semana. No se puede medir en otra escala. Y si está en otra escala, debo transformar a grados Kelvin. Entonces determino aquí lo siguiente. Que volumen 1 y volumen 2 y temperatura 2 y temperatura 1 siempre deben estar en la misma unidad, con la intención de que a futuro se puedan simplificar. Si no están en la misma unidad, no pueden simplificarse. ¿Sí? A lo largo de estas leyes, hemos visto que es muy importante saber despejar la fórmula general de la ley. Pero en esta ocasión, yo quiero que el despeje lo hagas tú. Lo fuimos realizando en las dos leyes que la anteceden. ¿Sí? Se les demostró cómo deberían de despejar. Y esto no es un descubrimiento magnífico, solo es utilizar las leyes matemáticas que nos han dado, ¿no? Lo que suma pasa al otro lado a restar, lo que resta pasa al otro lado a sumar, lo que multiplica a dividir y lo que divide pasa a multiplicar. Solo es utilizar esas reglas y emplearlas en la fórmula. Y con ello voy a poder despejar B1 o T2 o presión 2 o temperatura 1. Para que ya yo teniendo las fórmulas despejadas, sepa cuál emplear en mi ejercicio. Así que el trabajo ahora lo realizarás tú. Muy bien, ahora llegó el momento de comenzar con los ejercicios de aplicación. Pasos que tuvimos en la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle. Entonces vayamos leyendo el ejercicio. Nos dice, un gas ocupa un volumen de 2 litros a 240 Kelvin. ¿Qué temperatura en grados centígrados tendrá un volumen de 5 litros, permaneciendo constante la presión? Ya vimos que cuando la presión es constante estamos hablando de la ley de Charles. Entonces el primer paso será determinar los datos. Como sabemos, la presión es constante, entonces no la voy a utilizar ni colocar. El primer dato que voy a requerir es el del volumen 1 o el volumen inicial. Y ustedes pueden ver si el gas ocupa un volumen, ahí mismo lo dice, es de 2 litros. Esos 2 litros será mi volumen 1. Luego tengo lo que es la temperatura 1. Esos 2 litros están a 240 Kelvin. Entonces los 240 Kelvin llegarán a ser la temperatura 1. Nos pide qué temperatura. Entonces nos indica que la temperatura 2 es la incógnita. Pero el ejercicio nos pide que esta temperatura esté expresada en grados centígrados. Y nos da como último dato lo que es el volumen. El volumen tenemos una cantidad de 5 litros. Una vez determinados los datos, lo que tenemos que hacer es despejar la fórmula según el requerimiento de nuestros datos. Sabemos que la incógnita es temperatura 2. Entonces empezaremos a despejar nuestra fórmula. Sabemos que T2 está dividiendo, pasará al otro lado a multiplicar. De la misma forma, T1 que está dividiendo irá al otro miembro a multiplicar. Lo que me interesa es, en este caso, tener a T2 solo. Por ello, el que le molesta es B1. Y como está multiplicando, pasará al otro miembro a dividir. De esa forma tendremos que la fórmula para hallar la temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1 dividido entre volumen
Ahora nos dedicaremos a reemplazar los datos que nos pide la fórmula. Si ven en los datos, B2 tiene un volumen de 5 litros, los cuales lo colocaré en la fórmula. Estos deben multiplicarse con la temperatura 1. Si me fijo en la fórmula, está en el parámetro aceptable, porque dijimos que la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Entonces tendré 230 Kelvin, dividido entre volumen 1. Esto será 2 litros. Tenemos que multiplicar los miembros que se encuentran en la parte superior. Entonces será 5 por 240, tendré un resultado de 1200. ¿Qué unidades se repiten? Abajo tendremos el 2 y las unidades que se repiten serán litros, los cuales se llegarán a simplificar. 1200 dividido entre 2 nos dará un resultado de 600 grados Kelvin. Pero el ejercicio nos pide en grados centígrados. Entonces he aquí la siguiente recomendación. Es mejor que ustedes conviertan el resultado. ¿Por qué no hemos convertido primero a grados centígrados? Porque la fórmula o las leyes gaseosas nos indican que no debemos manejar la temperatura en otra escala que no sea Kelvin, ¿sí? Entonces, este resultado de 600 Kelvin debemos reemplazarlos ahora o debemos convertirlo a grados centígrados. ¿Y cómo vamos a transformarlo? Con la siguiente fórmula, haciendo ya todos los despejes que se recordó o que se aprendió la primera clase que llevamos gases, determinamos que la fórmula para hallar grados centígrados es igual a Kelvin menos 273. Entonces, reemplazando los valores que tenemos, diré que grados centígrados es igual. Kelvin, el resultado me da 600, entonces esos 600 lo coloco en la fórmula y lo resto con menos 273. El resultado de la temperatura que me dará en todo el ejercicio va a ser la resta que se tiene entre estos dos números, que por lo que veo no está siendo reconocida, pero 600 menos 273 nos dará un resultado de 327 grados centígrados. Ese será el resultado que nosotros debimos obtener. Continuemos. El siguiente ejercicio nos dice que el volumen de un gas es de 200 litros a 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces, 200 litros será un volumen, 0 grados centígrados nos sirve es temperatura y a una atmósfera de presión. Pero sabemos que la ley de Charles tiene la presión constante, entonces no la tengo que tomar en cuenta. ¿Qué más nos dice? Si mantenemos la presión constante, como les decía, no la vamos a tomar en cuenta, y calentamos el gas a 120 grados centígrados, ya tenemos una temperatura. ¿Cuál será el incremento del volumen? Esa es la incógnita. Genero mis datos. Volumen 1, como lo ven, 200 litros. Temperatura 1, 0 grados centígrados. El siguiente dato será volumen 2, pero esa es la incógnita. Y la temperatura 2, 120 grados centígrados. Lo que buscamos es el volumen 2. Nuestro primer paso será convertir la temperatura. ¿Por qué? Y no lo hicimos en el anterior ejercicio. El anterior ejercicio nos pedía que el resultado esté en grados centígrados. Pero ahora ustedes si ven T1 y T2 está en grados centígrados. Pero vuelvo a recalcar, los ejercicios de gases deben estar siempre en grados Kelvin.
Entonces debo convertir antes de llevar a la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para convertir la temperatura? Grados Kelvin va a ser igual a grados centígrados más 273. No confundan las fórmulas. Es muy diferente la fórmula para hallar grados Kelvin y es otra fórmula para hallar grados centígrados. Entonces, empezaré con T1. ¿Sí? A T1 le tengo que sumar solo a los 0 grados centígrados, le tengo que sumar 273. Tendré un resultado de 273 grados Kelvin. Ahora voy a convertir temperatura 2. A los 120 grados centígrados le sumaré 273 y me dará como resultado 393 grados Kelvin. Como ustedes pueden ver, ya tengo las dos temperaturas en grados Kelvin. Estos dos resultados sí puedo llevarlos a la fórmula, porque están en la unidad que me piden. Entonces, diré, la fórmula es esta, la fórmula que me da Charles. Debo despejar, ¿y qué tengo que tener? B2. Entonces, ¿quién le está molestando a B2? Es T2. ¿Qué operación matemática está realizando? División. Como está dividiendo, este puede pasar al otro miembro a multiplicar. Pero, ¿qué nos dijeron matemáticamente? Que siempre la incógnita debe estar al lado izquierdo y los datos al lado derecho. Entonces, lo que tengo que hacer es intercambiar de lado. B2 se irá al otro lado y todo ese conjunto se irá al otro miembro. Solo he cambiado de lugar y tendré esta nueva fórmula que dice que el volumen final es igual al volumen 1 por temperatura 2 dividido entre temperatura 1. Ahora reemplazamos los datos. B2. B1 yo tengo 200 litros. Lo multiplico por temperatura 2. Como ustedes pueden ver en el cuadrito de datos es 393 Kelvin. Y lo divido entre T1, que tiene un valor de 273 grados Kelvin. Se simplifica las unidades que son iguales, en este caso grados Kelvin. Esto nos dará igual. 200 por 393 tiene un valor de 78.600 y lo divido entre 273. El resultado será 287,91 litros. Entonces, ¿en cuánto se ha incrementado el volumen? De 200 litros se incrementó a 287,91 litros. Continuemos. El siguiente ejercicio nos dice que en un recipiente existe un gas a 2 grados centígrados. Entonces eso será temperatura. Este es calentado e incrementa su volumen a 24 litros. O sea, primero estaba a 2 grados centígrados. Luego lo calentamos y el volumen que tenía al principio ha incrementado a 24. Siendo la temperatura medida en el momento de 300 Kelvin. ¿Sí? Calcular el dato que falta. Veamos. Primero el recipiente contiene un gas. Ese gas no nos dice qué volumen tiene. Entonces el volumen 1 será la incógnita. Y ese gas está a 2 grados centígrados, el cual será temperatura 1. Cuando lo calienta, este incrementa su volumen a 24 litros, lo que será volumen 2. Y la temperatura que han medido ese momento cuando se estaba calentando el gas es de 300 Kelvin. Entonces, nos queda como incógnita el volumen 1. Voy a ver que ambos hemos dicho cuando hemos tenido la clase anteriormente que tanto volumen 1 y volumen 2 deben estar en la misma unidad. Y T1 y T2 también deben estar en la misma unidad.
Entonces, aquí veo mi primer conflicto. T1 está en grados centígrados y T2 está en grados Kelvin. ¿Cuál es el aceptable para el tema de gases? Kelvin. Entonces, lo que me queda ahora es transformar estos grados centígrados. Vamos a comenzar transformando. Entonces, yo digo, ¿cuál es la fórmula para transformar centígrados a Kelvin? Es sumándole 273. 2 más 273 tendré 274 grados Kelvin. ¿Sí? Una vez que ya tengo las temperaturas en la unidad de Kelvin, puedo llevar a lo que es la fórmula. Y me fijo, la fórmula es la siguiente. Debo despejar B1. Entonces, ¿qué es lo que le está molestando a B1? Es la temperatura 1. Como está dividiendo, esta pasará al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Y la fórmula será B1 es igual a volumen 2 por temperatura 1 dividido en temperatura 2. Ahora colocaremos estos datos que tenemos en nuestro recuadro. Volumen 2 veo que tiene un valor de 24 litros. Esto lo multiplicaré con T1, que es igual a 274 Kelvin. Y lo dividiré entre temperatura 2, que es de 300 Kelvin. Los datos que se repiten es Kelvin con Kelvin, los cuales se simplifican. Multiplico la parte de arriba. 24 por 274 me dará un valor de 6.576. Y lo dividiré entre 300. Eso nos dará un resultado de 21,92 litros. ¿Sí? Entonces, el dato que faltaba era B1 y el volumen inicial eran 21,92 litros. En resumen, los gases se determinan por 3 grandes leyes. Entre ellas tenemos lo que es aquí a un gran científico conocido como Boyle. La ley de Boyle se relaciona con lo que es el volumen y la presión. Y quien permanece constante será la temperatura. Ya les dije, siempre va a haber dos que varían y va a haber uno que va a permanecer constante. En el caso de Boyle será la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que determinar acá? Que su fórmula es P1 por B1 será igual a presión 2 por volumen 2. La segunda ley que vimos fue la ley de Gay-Lussac. Esta relacionaba lo que es la presión y la temperatura y se mantenía constante lo que es el volumen. Entonces, según lo que tenemos, su fórmula ya es distinta. Nos dice que presión 1 dividido entre T1 es igual a presión 2 dividido entre T2. Y hoy conocimos a este otro científico llamado Charles. También nos da la ley con su nombre y nos dice que él relaciona el volumen con la temperatura, quedando como constante lo que es la presión. Y nos da otra fórmula, que es B1 dividido entre temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido entre temperatura 2. Con esto espero que ustedes estén realizando su formulario. Ya estas son las fórmulas que ellos determinaron. Ustedes están despejando las fórmulas y según estas 3 fórmulas continuaremos la siguiente clase con lo que es la ley combinada. ¿Sí? Muchas gracias, que tengan un muy buen día y Diosito los guarde. Ánimos, fuerzas, que todo lo que hacemos es por y para ustedes.
Gracias.